Y vamos a continuar con la iniciativa indígena constituyente número 2-4, que está en la página 91 del comparado, iniciativa que va a ser presentada por la señora Norma Catrilá. Señora Norma tiene hasta 5 minutos para la presentación, después vamos a abrir 2 minutos para preguntas y finalmente va a tener 3 minutos para cerrar. Yo le voy a ir indicando los minutos para que usted vaya calculando. Bueno, bienvenida entonces, señora Norma, 5 minutos para su presentación. Mari Compuche, Mari Ñaña Francisca, autoridad tradicional. Mari Compu convencional, emlepa lufachante tfach chaun meu. Papa yu maita yu walmapu meu, fam tafkatin de neuta Alejandro Toro Huentecura. Walmapu mutas papaita fachante, feita mlepa itet. Traemos un saludo muy cordial de nuestro tanto de los niños, jóvenes, adultos y ancianos. Son ellos los que nos apoyaron y nos motivaron en generar esta propuesta de norma que lleva como título Educación Ancestral de las Primeras Naciones y su proyección. Es una pequeña semilla que queremos venir a dejar hoy día en esta sala de la convención para proteger, para resguardar, para respetar nuestra lengua originaria ancestral. Así que dejo la presencia de cada uno de ustedes a don Alejandro Toro Huentecura Milamien para hacer la presentación de la propuesta. Mari Puché, Mari Machi Francisca, Mari Pu Constituyente, Pu Wenchu Pu Peñi, Pu Lamien, como al que tú le lu, Tabachi Tawan, Tabachi Tongumeo, Mari Piventa. La educación ancestral de las primeras naciones y su proyección es el tema que nos ha traído hoy día hasta acá. Nosotros, como algunos antecedentes ya conocidos vastamente en este país, la negación, la prohibición factual de la lengua mapuche y de los conocimientos en general por parte del Estado a través de las instituciones educativas. Hay una mirada externa y muy parcial de la educación, entendida únicamente como occidental, por tanto monocultural y unívoco. El mapuchezungún es la lengua aymara, la lengua de los pueblos nativos originarios, ha sido minorizada, ha sido también causa de genocidio en este país. La invisibilidad y de las lenguas de los pueblos originarios de este país, hay una interrupción del proceso de transmisión de la sabiduría, del conocimiento y de los saberes ancestrales. Y entonces, la temprana escolarización tiene un efecto nocivo porque arranca a los niños de su seno, de la familia donde han aprendido sistemáticamente el mapuchezungún o su lengua. El desplazamiento sistemático del modelo educativo propio y el desarrollo de los pueblos indígenas. Las escuelas nos enseñan apropiadamente los idiomas de las naciones originarias. Esa medida de despojo del territorio ha implicado el despojo de la lengua también. Y ese despojo es el que hoy día creemos que la constituyente, los representantes de la constituyente representan la oportunidad de restablecer este derecho, de restablecer un bien para los pueblos originarios, en particular mapuche. La propuesta en particular que tenemos nosotros dice lo siguiente: las primeras naciones, a través de sus instituciones autónomas, tienen derecho a establecer, desarrollar, controlar y proyectar su sistema de educación ancestral en el marco de su propia comprensión y configuración de mundo. Es deber del Estado fomentar, garantizar
el financiamiento de la educación propia ancestral sin intervenirla. En tal sentido, el financiamiento es una premisa para que se implemente adecuadamente este derecho. Deberían adoptarse en ese sentido medidas apropiadas para financiar un sistema. Lo que nosotros buscamos hoy día es realzar las cualidades de una educación milenaria. Lo que buscamos hoy día es realzar ese cuerpo de conocimiento y saberes que está en nuestra familia, pero que también se instaure en un currículum nacional que intervenga el sistema educativo y que, por consecuencia, tenga valor a nivel de la reconstrucción del cuerpo de saberes y conocimiento y de la lengua. El derecho al monolingüismo del Mapudungun en este caso, nosotros lo reivindicamos en todos los niveles de la educación. Con eso estamos restaurando parte del despojo que ha sido sometido la nación mapuche y los pueblos indígenas de este país. Minorizado a tal punto de que en este momento hay lenguas y pueblos desaparecidos. No queremos ser un símbolo en una calle de un pueblo desaparecido. Somos un pueblo vivo y, en consecuencia, la restitución territorial tiene que ver la correlación directa con la restitución de la educación. Me quedan algunos segundos, así es que les saludo y les llamo a que nos apoyen en esta iniciativa porque es un derecho y un bien común para nosotros las nacionalidades de este país. Muchas gracias. Muchas gracias a los expositores por la presentación. Se ofrece la palabra. Les pedimos, por favor, que utilicen la manito del sistema Zoom para nosotros poder verlo de esa forma. Se ofrece la palabra. Recuerden que mientras más breves las preguntas, más palabras podemos dar para que se formulen. Convencional Marinovich, tiene la palabra. Muchas gracias, coordinador. Perdona que no encienda la cámara, pero tengo problemas de internet, además de los problemas técnicos que ya hay allá. Primero me gustaría saber qué entiende él por genocidio y si esto considera que ha pasado en Chile, en qué años, a qué pueblos, etcétera. Y respecto de esta supuesta prohibición que señala en términos de poder usar la lengua de su pueblo, tengo un hermano que es inmigrante, obviamente chileno, vive en Estados Unidos, su mujer, también inmigrante rusa, y sus hijos estadounidenses. Los niños hablan inglés, castellano y ruso. Entonces, si se ha perdido el uso del idioma del Mapudungun, es a causa de que los propios mapuches no lo han usado. ¿No me parece esto de transformar esa pérdida de las propias costumbres o del uso del idioma en algo o en una responsabilidad ajena a ustedes mismos? Y mucho menos achacársela al Estado. Rescato, y me parece súper legítimo que quieran que sus propios hijos aprendan estas lenguas en sus lugares de estudio, así como es legítimo que otros tengamos otras preferencias, tanto en esa materia como en otras. Pero me parece que falta la verdad cuando dice que el Mapudungun ha sido prohibido. Eso no es así. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, convencional Marinovich. Se ofrece la palabra. Convencional. ¿Aló? ¿Me escuchó? Bueno, primero agradecer la exposición. Frente a lo que mencionaba recién la convencional, hay bastante en el currículum que invisibiliza a las primeras naciones. No vamos a hablar del pueblo afro que no aparece. Ustedes ven un currículum especial para que se pueda perpetuar, o sea, en el norte la lengua kunza también se ha perdido porque se prefiere enseñar inglés que la propia lengua del pueblo que habita ese territorio. ¿Cómo ustedes proyectan esto en un sistema en un sistema nacional
de educación que se habla principalmente al fin de la plurinacionalidad, que es lo que se está discutiendo en esta convención. Y cómo garantizar esa plurinacionalidad en el sistema educativo. Bien, convencional Meneses tiene la palabra. Muchas gracias, fue muy lejos. Ahí sí. Muchas gracias, por supuesto, por la exposición. Me gustaría que pudieran, porque estoy leyendo la norma y aparece que la propuesta son instituciones autónomas. Sin embargo, en la presentación hablaban también de un deber del Estado de fomentar todo el tema de los pueblos indígenas. Entonces, si me pudieran tal vez ilustrar de qué manera se están imaginando que este elemento se plasme en las instituciones a través de unos órganos autónomos, o más bien de que el Estado, a través de, por ejemplo, la educación pública, pueda establecer este mecanismo. Muchas gracias. Bien, convencional Cantuarias tiene la última palabra. Gracias, coordinador. Sí, yo le quería hacer una pregunta respecto a la última parte del inciso primero de la norma que proponen, que dice: es deber del Estado fomentar y garantizar el financiamiento de la educación propia ancestral sin intervenirla, de tal manera que se implemente adecuadamente este derecho. Entonces, ¿hasta qué punto llega la no intervención solicitada en esta parte que acabo de leer? ¿No se someterían a evaluaciones como el CIMSE? Si pudieran, ¿no se regiría por los contenidos mínimos? Si los autores pudieran explicar cómo se vería esta autonomía en la práctica. Y lo segundo que quería preguntar es si tienen el porcentaje de personas del pueblo originario que ellos representan que hablan la lengua. Porque entiendo que no todos los mapuches, por ejemplo, hablan su lengua. Entonces quisiera saber cuál es el porcentaje hoy día de lo que hablan y la pregunta que acabo de hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Doña Norma, don Alejandro, tiene la palabra hasta por 3 minutos, por favor. A ver, partir de cómo imaginamos el proceso de instauración del currículum. Creemos que efectivamente para elevar el nivel del debate y de la información, el cuerpo de saber y conocimiento debiera ser establecido en un currículum de las primeras naciones, quizás en la entidad política que pueda regir, que pueda coordinar, que pueda llevar adelante este proceso sin dejar de lado el cuerpo de saberes y la lengua, ¿ya? Con equipos ad hoc a eso. Ahora, con eso se garantiza la lengua como un aporte, como un resarcimiento del Estado, en este caso a los pueblos indígenas, ¿ya? Ahora bien, las instituciones autónomas, para esa pregunta, tiene que ver con el sentido de que la institucionalidad mapuche existe, por eso y por consecuencia hoy día el mapuchezún existe. A pesar de no ser considerado en el currículum, en ninguna parte del sistema, ni jurídico, ni salud, ni educativo, nosotros, en mapuchezún leí, hablamos mapuchezún, tenemos un sistema de normas, tenemos un sistema de saberes, tenemos un sistema de respeto a la naturaleza, es porque hay un cuerpo de saberes allí que funciona en paralelo a lo que es el sistema educativo nacional. En consecuencia, eso es lo que hay que relevar, hay que restaurar y ponerlo en adelante con la niñez, con la primera infancia y todo lo que implique en adelante el currículum para la educación. Ahora bien, el porcentaje de mapuches hablantes hoy día es muy disímil los datos que existen. No hay un dato muy preciso, pero el porcentaje, si uno mira una familia de 10 personas, 1, 2 o 3 niños están comprendiendo la lengua, entendiendo la lengua, y por allí hay un debilitamiento muy agresivo de este sistema. Ahora, respecto de la pregunta sobre la invisibilización y la prohibición, fue de facto, y eso no está escrito en ninguna parte. No obstante, yo, por ejemplo, fui castigado, y puedo dar el nombre del profesor mío, en el colegio Jorge Barrales, que hoy día está allá en un sitial en Carahue. Su tarea diaria era refregarme la oreja porque yo no hablaba correctamente el español. Entonces, la misma situación vivió Francisca y vivió Norma y muchas familias nuestras. De facto no se prohibieron la lengua.
Y eso implicó que mucha gente, por un acto de defensa, no entrega la lengua en toda la familia. No obstante, muchas familias siguen manteniendo el sistema y por eso nosotros estamos aquí. Muchas familias siguen fortaleciendo el sistema y muchas familias seguiremos proyectando este sistema. Por eso es que hemos venido con todas las susceptibilidades que nos constituye la convención, no obstante estamos haciendo este planteamiento. Gracias. Bueno, les agradecemos, los despedimos con un aplauso a doña Norma Catrilá, don Alejandro Toro, muchas gracias. Una vez más les pedimos excusa por la situación. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes también, muy amable. Muchas gracias. Vamos a continuar con la iniciativa indígena constituyente número 49-4, cuya expositora es la señora María Huenchún. Seguimos en la página 91 del comparado. Señora María, bienvenida. Las mismas reglas que la anterior, tiene 5 minutos para exponer la presentación. Vamos a abrir una ronda de preguntas y va a tener 3 minutos al final para dar respuesta a esas consultas, cuando usted quiera. ¿Sí? Por acá. Marimari Compuché, Marimari Compuhuenui, Marimari Machi Francisca Linconao, Peumaye Temoleimun, Com, Mañun Culem Tañi Maguiluún, Convención Constitucional Meu. Mi nombre completo es María Angélica Huenchún Huina. Vengo en representación de 5 asociaciones indígenas de la región metropolitana, particularmente de las zonas periféricas de la región, donde habitamos con mayor cantidad de habitantes quienes somos del pueblo mapuche. De lleno, el objetivo de la propuesta es potenciar y garantizar el desarrollo de los pueblos originarios a través del ejercicio del derecho a la educación propia en el sistema educativo, fortalecer y mejorar los diferentes actores educativos para la implementación de una educación de calidad y equidad en todos los niveles, que contribuya a la formación de personas críticas e interculturales en una sociedad plurinacional, instaurar los principios básicos de enseñanza-aprendizaje de los pueblos originarios, a saber, la biodiversidad y el buen vivir, el hito filmoñén cal cumemoñén, observar y aprender haciendo, y narumen cal quincantum, según nuestros pueblos originarios y particularmente el pueblo mapuche. La propuesta del articulado es que las personas pertenecientes a los pueblos originarios tienen derecho a acceder a una educación pública, gratuita, de calidad e intercultural en todos los niveles educativos, y el derecho a acceder a una educación conforme a su propia cultura e instituciones. Los pueblos originarios tienen el derecho colectivo a establecer, mantener y controlar sus propios sistemas educativos en sus propias lenguas y de acuerdo a su propia cultura, instituciones, metodologías y aprendizaje, tanto en los espacios rurales como urbanos, conforme al principio consuetudinario que permite mantener, relevar, revitalizar el sistema cultural, la estructura social y política, el desarrollo territorial, espiritual, de formación y educación ancestrales. El Estado debe velar por el derecho a la educación y el acceso justo a todos los niveles, espacios y formas de educación, garantizando que éste sea respetado como un derecho humano, gratuito, de calidad, integral, intercultural, plurilingüe y plurinacional. Es deber del Estado respetar, promover y garantizar y financiar los sistemas educativos propios de cada pueblo, respetar las autoridades y personas que la imparten y promover en el sistema la formación de profesionales con conocimientos específicos que profundicen la plurinacionalidad en todos los aspectos de la vida de la sociedad. Garantizar el reconocimiento de los portadores del conocimiento y lengua ancestral en los espacios educativos institucionales, considerando los mismos derechos que sus pares docentes. El Estado tiene el deber de garantizar que la Ley General de Educación y los demás cuerpos normativos del sistema establezca la obligatoriedad sin condiciones a incluir en el currículum nacional los conocimientos de los pueblos originarios. También se debe garantizar de manera eficiente y efectiva la participación de los pueblos originarios en la definición del currículum nacional y la participación de las familias y comunidades en la definición del proyecto educativo institucional de las
unidades educativas a nivel territorial, local y en general en todos los niveles del sistema de educación en la sociedad. Respecto a las reflexiones que sustentan esta propuesta, me cabe decir que todos los antecedentes que entregó Milamien, que expuso anteriormente, es un acuerdo precisamente en relación a lo que él planteó en torno al sistema monocultural que estableció el Estado chileno, hegemónico en términos culturales y occidentales desde la generación de la República Chilena. La hegemonía de este conocimiento por parte del Estado lo que ha hecho es negar nuestros conocimientos como pueblos originarios. También ha tratado de implementar un sistema de educación intercultural bilingüe que lleva 20 años estableciéndose en comunidades del contexto mapuche y no ha tenido absolutamente ningún tipo de impacto estos 20 años. No ha habido un avance significativo en la instalación de un currículum propio que reconozca, incluya y desarrolle las relaciones interculturales más allá de manifestaciones folclóricas rezagados al horario de jornada escolar completa y que solo tiene una mirada de interés folclórico para el Güeñol Tripantu, y en septiembre, paradojalmente, cuando se celebra la instalación de la República de Chile, en donde se hizo un genocidio contra nuestro pueblo a fuerza de lo que se llamó la pacificación de la Araucanía eufemísticamente. Eso también fue un genocidio y está instalado en los libros de historia y también en los libros que nosotros hemos podido rescatar de las cronologías de ese tiempo. No es algo que sea... Perdón. Finalmente, para terminar, me tuve que saltar un poco porque me queda un minuto, para terminar, señalar que las asociaciones y organizaciones mapuches que apoyamos esta propuesta de norma constitucional tenemos la convicción de que es necesario cuestionar, deconstruir y construir la educación nacional desde sus bases fundantes. Para ello, el Estado debe asumir la plurinacionalidad como un valor constitutivo, debe revisar y cambiar la estructura actual, reconociendo la soberanía de los pueblos originarios preexistentes a la República Chilena, y encontrarse en el diálogo participativo, democrático y horizontal entre los distintos pueblos. Mañón Pulen Comaimun, Marichihueu. Muchas gracias por su exposición, señora María Huenchún. Se ofrece la palabra para preguntas. Recordar que mientras más breves sean las preguntas, más convencionales pueden intervenir. Convencional Cantuarias, tiene la palabra. Gracias, coordinador. También agradecer la exposición de la señora María. Bueno, antes de entrar a una pregunta, decirle que no todos estamos de acuerdo, no todos los convencionales y no todo el país está de acuerdo con esto de la soberanía de los pueblos originarios, de la plurinacionalidad y etcétera. Para que no sea como una verdad absoluta. Nosotros representamos a muchos chilenos y no estamos de acuerdo con esta idea. Eso es lo primero. Y le quería preguntar respecto a su iniciativa, a su norma, que habla de gratuidad. ¿A qué niveles se refiere? Porque no lo especifica. Si se financiarán el nivel superior, doctorado, magíster, y si ella cree que existen los recursos para esto. La segunda pregunta es, ¿quién será el ente controlador de la educación de las primeras naciones? Y la tercera pregunta es, ¿por qué se quiere discriminar a los niños? Se acabó su minuto, Convencional Cantuarias. Recuerde que máximo es un minuto por convencional. Convencional Baranda tiene la palabra. Muchas gracias, agradezco a María por la presentación y me gustaría que ella se explayara un poco más cómo integrar esto dentro de la educación, ¿ya? Y aclarar, ¿no es cierto?, que la plurinacionalidad es un hecho y solamente estamos haciendo una constatación en esta constitución de ese hecho. Gracias. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Nos quedan todavía unos segundos. Se ofrece la palabra. Convencional Enrique, tiene la palabra. Hoy que esta tecnología me supera un poco. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a la expositora, a María. He leído en esta y en la propuesta anterior, y lo veo de manera repetida en las iniciativas indígenas, el explicitar un sistema educacional propio,
¿Cómo se imaginan este sistema educacional en la lógica de un sistema nacional de educación? ¿Cómo se articulan estos sistemas? ¿O cómo es la idea que ustedes configuran? Gracias. Bien, hemos completado los 2 minutos, entonces tiene la palabra señora María para respuesta hasta por 3 minutos, por favor. María Angélica. María Angélica, muy bien. Bueno, la primera pregunta que tiene que ver con el financiamiento, creo que, bueno, los pueblos originarios mantenemos o sea, el Estado chileno mantiene una deuda histórica con los pueblos originarios desde la constitución de su república, y en verdad el financiamiento habla de todos los niveles, habla desde la primera infancia hasta la educación superior. Y eso está vinculado directamente, precisamente con los contenidos y culturales de los que se plantea la educación propia. Es decir, en el currículum nacional hoy día no hay nada relacionado con los pueblos originarios, desde la perspectiva de los pueblos originarios. Hoy día el currículum nacional lo que entrega es una idea folclorizante de generación de contenidos de personas que no están vinculadas a nuestros pueblos y los conocimientos no han sido sistematizados. Lo que se ha hecho hoy día para incorporar el subsector de lengua indígena, por ejemplo, que está visto por ahí en un decreto que además es voluntario, tampoco es obligatorio, lo que se ha hecho es transformar, traducir los conocimientos occidentales, hegemónicos y monoculturales que tiene el currículum nacional, traducirlos a un lenguaje que sea más amable para los pueblos originarios. Ahí no ha habido ningún tipo de incorporación de enseñanza-aprendizaje, ni de contenidos, ni de principios fundantes de nuestra cosmogonía, como pueblo mapuche, en este caso hablo yo particularmente. Creo que la plurinacionalidad es un hecho, como decía nuestro Buenuy Benito Baranda, es un hecho, y desde esa perspectiva el financiamiento, si este Estado se declara plurinacional, tiene que efectivamente generar todas las instancias del desarrollo de la plurinacional en todos los niveles de la sociedad, no solamente en el nivel no solamente en el área de educación, sino que también en la salud, en el territorio, en todos los aspectos de desarrollo de los seres humanos que habitamos este territorio. Por lo tanto, el tema del financiamiento es un tema que no me lo pueden preguntar a mí, porque si nos incorporamos como pueblo o Estado plurinacional, el financiamiento tiene que transversalizar este concepto a nivel de la sociedad en general, y se tienen que tomar las medidas para aquello. No recuerdo cuál fue la otra pregunta, pero lo que yo quiero mencionar, 30 segundos. Bueno, mencionar que es importante que nuestra propuesta está orientada al pueblo nación mapuche en particular, y a los pueblos y a las primeras naciones de este país que han sido reconocidos por la ley indígena, y después han ido reconociendo otros más. Pero también sabemos que habemos personas que estamos en la guardia, que somos un número importante y que perdimos la lengua precisamente porque esto fue ejercido por el despojo territorial, como bien lo dijo Milamien al principio en su exposición. Nosotros no hablamos la lengua, o la hablamos de muy mala manera, o champurreado, como diríamos nosotros los mapuches, no porque lo queramos, es porque nuestras primeras generaciones llegaron acá a la guardia, despojados de su territorio, despojados de su conocimiento, de su comemoñén, de su cosmovisión, y llegamos acá, y hoy día tenemos que hablar un mapudungún champurreado, y estamos obligados a hablar el castellano. Muchas gracias, señora María Angélica. Muchas gracias por su presentación.